El hombre claramente había despertado un sistema de mejor estudiante, pero por alguna razón, el sistema quería que conquistara a la chica más popular y genio que ocupaba el primer lugar en todo el grado. Y para Chu Fan, esa chica era básicamente una pesadilla viviente. Él solía ser el estudiante número 1 de la escuela durante 3 años consecutivos. Era el orgullo de su familia y el estudiante que todos los profesores y compañeros admiraban. Pero todo cambió después de que Su Mu-kin se transfiriera. No importaba si era un examen o una actividad, ella siempre vencía a Chu Fan sin falta, dándole a su vida perfecta su primer sabor a derrota. No fue hasta que apareció el sistema que Chu Fan finalmente recuperó su confianza. La habilidad del sistema era simple. Siempre y cuando el afecto de alguien por él llegara a 60, podía extraer una de sus habilidades. Era un estudiante excelente que siempre se había mantenido al margen. Así que solo había 3 personas cuyo afecto por Chu Fan superaba los 60. Sin dudarlo, decidió probar el sistema en su mejor amigo primero, y logró extraer un rasgo, maestro del travestismo. Chu Fan nunca esperó que su mejor amigo tuviera ese tipo de pasatiempo. Justo después de eso, el sistema apareció con una misión exclusiva, entrenamiento de esgrima. Chu Fan rechazó al instante tanto el ridículo rasgo como la ridícula misión. Luego dirigió su objetivo hacia su maestra titular. No era extraño que el afecto de la señorita Wang por él estuviera por encima de 60. Después de todo, Chu Fan era parte de su evaluación de desempeño, y la clave para que ella ganara como la mejor maestra titular del grado. Chu Fan creía que definitivamente podría extraer algo útil de una maestra, pero después de que la extracción tuvo éxito, el rasgo que obtuvo fue romántica empedernida. Casi se derrumbó en el acto. ¿No se suponía que este era un sistema de mejor estudiante? ¿Qué tenían que ver estos rasgos con el estudio? A Chu Fan no le quedó más remedio que poner su última esperanza en Su Mu-kin. Esta vez, finalmente extrajo un rasgo de estudio verdaderamente útil: concentración absoluta. Una vez equipado, aumentó su eficiencia de estudio en un 15%. Chu Fan se retractó de inmediato de todo lo que acababa de decir sobre el sistema, porque finalmente había encontrado una manera de derrotar a Su Mu-kin. Para mejorar este rasgo, estaba dispuesto a aceptar cualquier misión exclusiva. Pero Chu Fan no tenía idea de que en el momento en que dijo eso en su corazón, el rostro de Su Mu-kin se puso rojo brillante. Ella tenía un secreto que nadie conocía. Desde que era pequeña, podía escuchar los pensamientos de otras personas. Cuando era niña, esta habilidad la atormentaba, inundando su mente con innumerables pensamientos desordenados, egoístas y oscuros. Solo después de crecer aprendió lentamente a controlarla. Debido a esa curiosidad, también se enteró de la mayoría de los secretos de su clase. San Yue y Lin Su parecían ser las mejores amigas, pero su relación ya estaba a punto de desmoronarse. Un chico y una chica sentados a un escritorio de distancia estaban enamorados, pero ninguno se atrevía a confesarlo. Sin alguien que los impulsara, tal vez nunca sabrían que el sentimiento era mutuo. Luego estaba ese chico de la clase llamado Fan Yuan, cuyos gustos no solo eran raros, sino también seriamente cuestionables. Si sus pensamientos internos alguna vez fueran expuestos, probablemente quedaría arruinado socialmente en el acto. Después de ver demasiado lo complicados que podían ser los corazones de las personas, Sun Yukeng nunca había hecho un verdadero amigo en su juventud, ni tenía nada que valiera la pena recordar. Solo Chu Fan era diferente. Él era el único chico que no le parecía repulsivo. Él siempre la había tratado como a su enemigo jurado, pero sus pensamientos eran los más firmes y limpios de todos. A sus espaldas, los otros estudiantes lo llamaban un maníaco del estudio, pero Su Mu-kin sabía que él era exactamente lo que parecía ser, alguien a quien realmente solo le importaba estudiar. Pero hoy, a pesar de que el sistema había bloqueado ciertas palabras clave en los pensamientos de Chu Fan, su voz aún le llegaba claramente. Por Su Mu-kin, estoy dispuesto a hacer cualquier cosa. El corazón de Su Mu-kin se aceleró al instante, y su mente se quedó completamente en blanco. Justo en ese momento, la maestra la llamó al frente. Le pidió a Su Mu-kin que bajara los exámenes de hoy y los mantuviera organizados. Al mismo tiempo, Chu Fan recibió una misión exclusiva dirigida a Su Mu-kin: tocar los dedos de Su Mu-kin y entrelazar los dedos con ella. Innumerables ideas extrañas inundaron instantáneamente la mente de Chu Fan. Por ejemplo, ¿qué haría la fácilmente avergonzada Su Mu-kin si él se arrodillara de repente y le rogara que le tomara la mano? O tal vez podría discutir el significado de la vida con ella y explicarle que tomarse de las manos era en realidad un contacto entre 2 capas de células de la piel. Al escuchar estos pensamientos salvajes, Su Mu-kin se congeló en el acto. Solo volvió a la realidad después de que la maestra se lo recordara, pero luego su pie resbaló y cayó hacia el suelo, esparciendo los exámenes por todas partes. La señorita Wong corrió de inmediato. Su Mu-kin, ¿estás bien? Está sangrando la nariz. Que alguien se apresure y la lleve a la enfermería. Los ojos de Su Fan se iluminaron al instante. Si iba a la enfermería con ella, ¿no sería esa la oportunidad perfecta para tomarle la mano? Así que de inmediato dio un paso al frente. Maestra, déjeme esta difícil misión a mí. Luego caminó hacia Su Mu-kin con pasos decididos. Su Mu-kin se levantó instantáneamente por su cuenta. No es necesario molestarte, Chu Fan. Puedo ir a la enfermería yo sola. Luego se fue rápidamente, pero en el camino no podía dejar de pensar. Chu Fan no era así antes. Su obvio intento de huir dejó a Chu Fan completamente confundido. ¿Todavía se le ponía la cara roja a alguien después de que le sangrara la nariz? Con su conocimiento actual, realmente no podía explicarlo. Justo en ese momento,
La cuenta regresiva de la misión del sistema apareció de repente. Siempre y cuando completara la misión de tomarse de las manos, podría extraer otro nuevo rasgo de Tsumuking. Con la dificultad de la misión al máximo, Chufan entró a internet para pedir ayuda a los internautas. ¿Cómo le tomo la mano a una chica con la que nunca he hablado antes? Necesito consejos lo antes posible, pero su publicación fue eliminada rápidamente por el administrador. Pequeño bien, ¿por qué traes tus fantasías aquí? Todos los estudiantes y profesores de la preparatoria Kingshan debían asistir al autoestudio nocturno, pero Chufan podía irse a casa tranquilamente por la tarde. Todo gracias al privilegio de ser el mejor estudiante debido a su estatus académico. Sin embargo, este privilegio también era una maldición, porque Tsumuking disfrutaba exactamente del mismo privilegio con el momento, el lugar y la persona perfectos alineados. El plan de Chufan para tomarle la mano prácticamente se desbordaba de su cerebro. Se inclinó lentamente frente a Tsumuki. Ese extraño movimiento hizo que Tsumuki pensara que estaba a punto de declararse. Y ella entró en pánico al instante. No, él absolutamente no podía confesarse aquí. Pero para su sorpresa, Chufan simplemente se agachó y se ató los cordones en silencio. La atmósfera se volvió en un silencio absoluto al instante, porque esto no coincidía en absoluto con los pensamientos que había escuchado. En su mente, claramente no tenía intención de atarse los zapatos. Afortunadamente, el autobús llegó justo a tiempo y rompió la asfixiante incomodidad. Tsumuking subió rápidamente y reclamó el asiento más codiciado del autobús. El plan de Chufan comenzó oficialmente mientras la seguía justo detrás. Lo primero que dijo fue absolutamente indignante. Tsumuking, quiero preguntarte algo. ¿Qué tan anchas son tus caderas? Tsumuking se congeló en el acto. Chufan explicó con un rostro completamente serio. Un asiento de autobús es básicamente un cuadrado con lados de unos 50 centímetros de largo. El área promedio de la cadera humana puede tratarse más o menos como una elipse. En resumen, si te mueves un poco hacia adentro, podemos apretarnos juntos en un asiento y completar convenientemente la misión del sistema de tomarnos de la mano. Pero olvidó observar el entorno real, ya que todo el autobús estaba lleno de asientos vacíos. Aún así, a Chufan se le ocurrió rápidamente otra nueva idea. El autobús estaba a punto de entrar en un sistema de referencia no inercial en rotación. En palabras normales, el autobús estaba a punto de girar. Mientras se tomaran fuertemente de las manos, podrían reducir la inercia causada por la rotación y estabilizar su postura. Y para desgracia de Chufan, todo eso resultó ser la especialidad de Tsumuking. Ella respondió tranquilamente. Por razones de seguridad, deberíamos limitarnos al modo de estabilización de cuerpo único. Por supuesto, Chufan se negaba a rendirse, y su cerebro siguió lanzando una idea absurda tras otra durante todo el camino. Pero incluso cuando el autobús llegó por fin a la última parada, Tsumuking ya había descartado con indiferencia cada uno de sus trucos. También era la primera vez que Tsumuking hablaba con una persona durante tanto tiempo. Pero al recordar lo extraño que se había comportado Chufan durante todo el viaje, aún así decidió rechazarlo amablemente. Lo siento, Chufan. Pero Chufan la interrumpió de repente. La próxima vez, definitivamente te superaré. Estaba claro que era una declaración de rivalidad, no una confesión. Tsumuking se quedó completamente atónita. Este chico de verdad era un completo idiota. Este también fue el momento más vergonzoso en la vida de Tsumuking, la belleza de la escuela. Solo quería ayudar a una niña a bajar un globo de un árbol. Pero de todos los momentos posibles, Chufan tuvo que presenciar exactamente esa escena. Y desde el punto de vista de Chufan, parecía que Tsumuking le había arrebatado el globo a la niña. Luego, tras ser descubierta, había entrado en pánico y había subido corriendo al árbol. Así que sacó inmediatamente su teléfono y se preparó para llamar a la policía. Tsumuking nunca pensó que la inteligencia emocional de Chufan fuera tan densa como una roca. Claramente solo intentaba ayudar, pero a pesar de esforzarse al máximo, seguía sin poder bajar el globo. Después de escuchar su explicación, a Chufan se le ocurrió de repente una nueva idea. Tsumuking, hagamos de esto una competencia. Como ninguno de los dos sabía trepar árboles, el que encontrara primero la forma de bajar el globo sería el ganador. Tsumuking inmediatamente comenzó a preguntarse, si este chico gana, ¿me va a pedir algo raro? Y si pierde, ¿entonces qué? Chufan se veía completamente despreocupado. Perder es perder. ¿Qué más podría pasar? Tsumuking escuchaba en silencio los pensamientos de Chufan. Ningún hombre podría quedarse ahí sin hacer nada e ignorar a una niña que necesitaba ayuda, así que eso era todo. Este chico simplemente tenía un orgullo ridículo. Cómo recuperar algo de un árbol con las manos desnudas era básicamente un problema que había perturbado a la humanidad durante miles de años. Pero para el Chufan actual las cosas eran diferentes, porque ahora estaba parado sobre los hombros de gigantes de la física. Primero, calcular la trayectoria del movimiento usando la ecuación parabólica. Luego determinar la velocidad de salto mediante la fuerza de las piernas. Y finalmente, combinar principios de palanca con la inercia rotacional. En lenguaje humano normal, eso significaba lanzarle una mochila. Solo era un globo. Fácil. Pero una rama del árbol arruinó al instante todos los cálculos de Chufan, por lo que terminó perdiendo el equilibrio y cayendo hacia atrás. Al ver eso, Tsumuking se apresuró a atraparlo, pero en lugar de eso terminó siendo arrastrada con él. Tsumuking dijo débilmente, ¿podrías levantarte primero? Al segundo siguiente, los dos se separaron de un salto como si hubieran sido electrocutados, pero Chufan entró inmediatamente en modo de revisión, convencido de que alguna parte de su cálculo debía estar equivocada. Aún así, no importaba, tenía herramientas. Diciendo eso, agarró la mochila que estaba cerca. Tsumuking tuvo un mal presentimiento al instante.
Espera, esa mochila parecía ser la suya, pero antes de que Su Muchin pudiera terminar de hablar, Chu Fan ya había lanzado la mochila. Según sus cálculos perfectos, la mochila impactaría definitivamente el globo. Y técnicamente, las cosas salieron tal como esperaba porque las mochilas de ambos se encontraron exitosamente en la rama del árbol. La niña a su lado se echó a llorar desconsolada. Justo en ese momento, un deportista que había presenciado todo se acercó y ayudó fácilmente a la niña a bajar su globo. Incluso invitó calurosamente a Chu Fan a unirse al equipo de baloncesto, diciendo que su talento para tirar era absolutamente una locura. Chu Fan se quedó inmerso en sus pensamientos. Esta ronda debería contar como un empate, ¿verdad? Su Muchin respondió con impotencia. Seguro. De verdad que estudiar te ha dejado estúpido. En nuestros exámenes, la resistencia del aire siempre se ignora. ¿Cómo podría ser igual en la vida real? Además, los modelos parabólicos se basan en formas perfectas. La mochila que lanzaste era cuadrada. También tenía correas para los hombros. Y aparte de eso, ¿quién puede controlar su fuerza muscular a la perfección? Al escuchar eso, Chu Fan en realidad se sintió mucho mejor, ya que ella claramente le estaba dando una forma de salvar su orgullo. Y esta parecía ser la primera vez que veía a Su Muchin sonreír. Mientras tanto, la señorita Wang, la directora de grado del último año, había venido originalmente para revisar si había estudiantes llegando tarde al autoestudio matutino. Esos 3 musculitos de allá solo habían llegado 30 segundos tarde, pero ella ya los había regañado por 5 minutos enteros y los había castigado con una reflexión de 500 palabras a cada uno. Luego, del otro lado, un chico y una chica que actuaban demasiado juntos captaron su atención al instante. Alguien realmente se atrevía a salir en pareja justo bajo sus narices. La señorita Wang les gritó de inmediato: ¿Qué están haciendo ustedes dos? Pero cuando se dieron la vuelta, en realidad eran Chu Fan y Su Muchin. La señorita Wang nunca esperó que fueran esos dos, el mejor estudiante y la segunda de todo el grado, los dos ases bajo su manga. En un instante, su imaginación voló, imaginando a Chu Fan convirtiéndose en un imprudente delincuente callejero y a Su Muchin en una chica mala y problemática. Su título de profesora titular y su bono, de repente parecían estar a punto de desaparecer. Para proteger su futuro, llamó inmediatamente a Chu Fan para tener una charla en privado. Su Muchin, que podía escuchar los pensamientos de la señorita Wang, se quedó casi sin palabras de lo ridícula que era su imaginación. Para evitar herir sus sentimientos, la señorita Wang señaló suavemente las flores cercanas y dijo: algunas cosas solo dan sus frutos más dulces cuando llega la temporada correcta. Ustedes dos aún son jóvenes. Pero Chu Fan la malinterpretó por completo, pensando que le estaba diciendo que abandonara una materia débil como literatura y se enfocara enteramente en ciencias. La señorita Wang le acarició la cabeza y se preguntó si había sido demasiado indirecta. Así que no tuvo más remedio que ser más directa. A su edad, es normal desarrollar sentimientos difusos por el sexo opuesto. Esa sensación agridulce, como si tu corazón se hubiera llenado por completo. Chu Fan la interrumpió de repente. Profesora, ¿usted quiere empezar a salir con alguien? Una sola frase destrozó a la señorita Wang en el acto. Su Muchin de verdad ya no podía seguir escuchando. Si esto afectaba su beca, las cosas se pondrían mal. Así que ella se adelantó rápidamente y explicó que solo había una hoja en la cabeza de Chu Fan y que solo lo estaba ayudando a quitársela. No pasó nada más, pero esa explicación solo hizo que todo sonara aún más sospechoso para la señorita Wang. La parejita fue regañada por la profesora y la chica inmediatamente se acercó a protegerlo. Según sus 12 años de experiencia docente, este era el clásico comportamiento de una novia protectora. Su Muchin se sintió completamente impotente. Nunca se esperó que la señorita Wang también fuera una romántica empedernida. Chu Fan sintió que ya no había nada más que hacer, así que se dio la vuelta para volver al aula y estudiar, pero la señorita Wang se sumió en sus pensamientos. ¿Cuándo exactamente empezaron a salir estos dos? Ayer, cuando Su Muchin se cayó, la preocupación de Chu Fan fue inusualmente intensa. Después de clases, Chu Fan había trazado el nombre de Su Muchin una y otra vez. Incluso se había inclinado sobre su escritorio para respirar el aroma que ella había dejado. La señorita Wang estaba convencida de haber descubierto la verdad. Así que Chu Fan estaba cortejando a Su Muchin, y todos y cada uno de estos pensamientos fueron escuchados fuerte y claro por Su Muchin, que estaba de pie junto a ella. Así que Chu Fan le había estado prestando atención en secreto todo este tiempo, pero, honestamente, ese comportamiento sonaba un poco aterrador. Después de regresar al aula, Chu Fan se quedó sumido en sus pensamientos. No tenía absolutamente ninguna razón válida para darle la mano a la belleza de la escuela. Su amigo gordito a su lado notó que su hermano parecía preocupado, así que inmediatamente empezó a fantasear, diciendo que la vida no se trataba solo de estudiar. También había autos de lujo y chicas hermosas. Pero antes de que pudiera terminar, Chu Fan lo interrumpió de golpe. Como miembro de la Liga Juvenil, me opongo firmemente a una vida de lujos y excesos. Además, hermano, estás afectando mis estudios. Su amigo no pudo evitar quejarse. De verdad te has quedado tonto de tanto estudiar. Con razón Su Muchin te sigue ganando. En el momento en que Chu Fan escuchó el nombre de Su Muchin, su expresión cambió al instante. Si pudiera infiltrar a alguien al lado de Su Muchin para interferir con sus estudios, tal vez tendría la oportunidad de superarla y tomar el primer lugar de su año. Pero antes de eso, primero tenía que completar la misión del sistema. Justo entonces, una notificación en su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su madre pidiéndole que revisara si el calentador de agua de una inquilina se había descompuesto esta noche. Chu Fan estaba molesto. ¿Por qué molestarlo con un asunto tan insignificante? Preferiría pasar ese tiempo averiguando cómo acercarse a Su Muchin.
Y cuando Su Muching escuchó los pensamientos de Chu Fan, sus mejillas se sonrojaron levemente. De verdad estaba intentando conquistarla. En cuanto llegó la hora del almuerzo, todos los estudiantes corrieron hacia la cafetería. Chu Fan también fue arrastrado afuera por su amigo gordito, pero sus ojos se posaron en Su Muching, que estaba sentada sola en el aula. Ya era la hora del descanso, pero ella seguía estudiando, como era de esperarse del monstruo del estudio que lo derrotaba sin cesar. Pero Chu Fan no sabía que Su Muching no se estaba saltando el almuerzo porque quisiera estudiar. Simplemente no tenía dinero para comer. Venía de una familia monoparental y había tenido una vida muy difícil desde niña. Su madre se había unido a una franquicia de té con leche llamada Té con Leche Meja, solo para terminar enterrada bajo una enorme deuda. Aunque Su Muching era una estudiante becada de primer nivel en la secundaria Chinsan y recibía unos cientos de yuanes cada año, en comparación con la deuda, ese dinero no era más que una gota en el océano. Aún así, Su Muching nunca había perdido la esperanza. Cada mes, calculaba cuidadosamente cada gasto y ahorraba dinero para pagar la deuda. Pero hace unos días, su abuelo se enfermó y fue hospitalizado, dejándola casi completamente sin dinero para sus gastos básicos. Y lo que es peor, anoche, el calentador de agua de su casa de repente se enfrió mientras se duchaba, casi haciéndola resfriarse. Además de eso, no había comido nada en todo el día. No era porque no quisiera comer, sino porque de verdad no tenía dinero. Todo el dinero que le quedaba sumaba menos de 10 yuanes. Para sobrevivir hasta que le entregaran la beca en una semana, compró un paquete de fideos de 50 centavos, 4 huevos por 1 yuan y algunas vitaminas a punto de caducar en el supermercado. Mientras pudiera sobrevivir estos 7 días, todo estaría bien una vez que su madre regresara. Justo entonces, un ruido provino de repente del baño. Su Muching se sobresaltó. ¿Por qué había alguien en su casa? ¿Podría ser un ladrón? ¿Acaso no sabía que su familia ya era así de pobre? Para evitar que su hogar, que ya estaba en apuros, colapsara por completo, Su Muching se armó de valor, agarró una escoba y gritó: ¡Sal de ahí! ¡Ya llamé a la policía! Chu Fan, que estaba reparando el calentador de agua, frunció levemente el ceño al escuchar eso. Para ese momento, Chu Fan ya había arreglado el calentador de agua, pero por alguna razón, el olor en este baño le resultaba extrañamente familiar. Justo en ese momento, la batería en su mano cayó accidentalmente al suelo. Apenas se había agachado para recogerla, cuando Su Muching abrió la puerta de una patada y entró corriendo, y Chu Fan casualmente agarró su pie, solo para notar que el aroma de sus zapatos se sentía extrañamente familiar. Después de revisar de nuevo, Chu Fan se dio cuenta de inmediato de quién era la dueña de esos zapatos. Su Muching se enfureció al instante. Así que este tipo no solo era un ladrón, sino también un completo pervertido. Apretó su agarre en la escoba y la balanceó directamente hacia la cabeza de Chu Fan. Chu Fan activó su impecable técnica de atrapar espadas con las manos desnudas, y en ese momento, los dos finalmente se reconocieron. El cerebro de Chu Fan empezó a funcionar a toda velocidad. Combinando el mensaje que su mamá le envió esa mañana con la repentina aparición de Su Muching aquí, solo podía haber una verdad. Su Muching, tú eres la inquilina que alquila el lugar de mi familia, ¿verdad? Su Muching pensó en todo el comportamiento extraño de Chu Fan últimamente, y luego lo miró parado dentro de su casa. En un instante lo etiquetó como un acosador espeluznante. Lo que lo empeoraba aún más era que solo había 2 personas en la habitación en ese momento. Se sentía como una presa fácil, y para ella, esta era una gran crisis. Rápidamente retrocedió, lista para llamar a la policía. Solo entonces Chu Fan finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. Sí, parecía que había aparecido en la casa de alguien más de manera demasiado repentina. Así que rápidamente le explicó que estaba allí para arreglar el calentador de agua. Antes de venir, había llamado a la mujer que vivía aquí. Ella dijo que su hija probablemente seguía en la escuela, e incluso le dijo a Chu Fan dónde estaba la llave de repuesto. Su Muching aún no le creía del todo. Así que inmediatamente llamó a su madre. Tras confirmar que todo encajaba con la explicación de Chu Fan, hizo una reverencia de inmediato y se disculpó. Chu Fan dijo que lo entendía. Cualquiera entraría en pánico si un extraño apareciera de repente en casa, pero su forma de manejarlo fue muy defectuosa. Si un verdadero criminal hubiera entrado, ella ya habría caminado directo a la boca del lobo. Además, ya había arreglado el calentador de agua. Chu Fan había escuchado de su mamá anteriormente que la familia de la inquilina estaba en una situación difícil y tenía una gran deuda. Eran solo una madre y su hija apoyándose mutuamente. Simplemente nunca esperó que esa inquilina fuera Su Muching. Los pensamientos de Chu Fan fueron escuchados por Su Muching, y su expresión se tensó mientras un ligero dolor surgía en su corazón. Debido a que podía escuchar los pensamientos internos de las personas, Su Muching había visto hace mucho tiempo la verdad oculta tras sus miradas compasivas. Superficialmente, esas personas le tenían lástima, pero en el fondo, siempre revelaban cautela y distancia sin siquiera darse cuenta. Había trabajado duro paso a paso, convirtiéndose en la niña perfecta que los maestros y padres elogiaban, pero lo que más escuchaba seguía siendo la gente llamándola la hija de esa criminal. Se preguntaba si Chu Fan también la menospreciaría, o si solo sentiría lástima por ella, pero Chu Fan nunca esperó que esta chica fuera tan increíble. Incluso bajo estas condiciones, sus estudios no se vieron afectados en absoluto, e incluso había dominado el primer puesto del curso durante 3 años seguidos. Él vivía en un entorno tan cómodo, y sin embargo, seguía perdiendo contra ella. Al escuchar los pensamientos dolorosamente directos de Chu Fan, Su Muching no pudo evitar reírse, pero al segundo siguiente, las palabras serias de Chu Fan la sobresaltaron.
Su Muchin, ¿te hace falta dinero? La verdad es que tienes algo que se vende muy bien. La mente de Su Muchin sufrió un cortocircuito al instante. ¿Ella tenía algo que se vendía muy bien? En el momento en que escuchó eso, estuvo a punto de estallar. Ella no era ese tipo de chica. Si él quería que ella hiciera algo raro, llamaría a la policía de inmediato. Chu Fan cortó de raíz su imaginación cada vez más desbordada. Se refería a algo decente, legal y completamente serio. Su Muchin se sintió avergonzada al instante y se disculpó en voz baja, dándose cuenta al fin de que lo había malinterpretado de nuevo. Pero Chu Fan estaba inusualmente emocionado. Fuiste la que sacó la mejor nota de toda la provincia en el examen de ingreso a la preparatoria. Has mantenido el primer puesto del curso durante años. ¿Cómo no va a ser eso un excelente punto de venta? Pero Su Muchin dijo como si nada. ¿Y qué si fui la primera en el examen de ingreso? Esa simple frase destrozó a Chu Fan en el acto. En este mundo, todos solo recuerdan el primer lugar. ¿Quién iba a recordar eso en aquel entonces? Él, Chu Fan, había quedado sólidamente en el segundo puesto del examen de ingreso. Esa sola frase aplastó su mentalidad por completo, y su mente incluso imaginó incontrolablemente cómo Su Muchin lo pisoteaba y lo aplastaba tanto que ya no le quedaba nada de dignidad. Chu Fan volvió rápidamente a la realidad. Ser el primero en el examen de ingreso era un anuncio andante. ¿Qué padre podría rechazar a una estudiante estrella como tutora? Él podría ayudar a recomendar a Su Muchin para un trabajo de tutora, pero luego ella tendría que tomar una decisión difícil. Si salía a dar clases particulares, sus propios estudios definitivamente se verían afectados. Todo dependía de si elegía el dinero o los estudios. Al pensar en que le quedaban menos de 10 yuanes a su nombre, Su Muchin eligió dar clases sin dudarlo. Chu Fan se alegró en secreto. Mientras alguien distrajera a Su Muchin y la frenara, finalmente llegaría su oportunidad de recuperar el primer lugar del curso. Pero Su Muchin habló de repente y le contó un secreto. Tengo una cualidad especial. Nunca olvido nada de lo que aprendo. Esa extraordinaria memoria fotográfica volvió a destrozar a Chu Fan, pero rápidamente soltó una risa fría. Su Muchin todavía no tenía ni idea del tipo de monstruo al que él iba a hacerle dar clases. Esa persona era su prima. De no ser por la educación obligatoria, puede que ni siquiera hubiera llegado a la escuela secundaria. Cualquier conocimiento que se acercara a 5 metros de ella se desvanecería como un vampiro expuesto a la luz del sol. Quería ver qué escena tan legendaria ocurriría cuando la mejor estudiante conociera a la peor estudiante de todas. Mientras tanto, en la cocina, Su Muchin ya había empezado a arrepentirse de haber invitado a comer a Chu Fan. Servir unos fideos de oferta con huevos a punto de caducar realmente era demasiado vergonzoso, pero en algún momento, Chu Fan apareció detrás de ella. Así que esto es lo que sueles comer, Su Muchin. Su Muchin estaba tan avergonzada que quería que se la tragara la tierra, y solo pudo explicar en voz baja que los fideos mezclados con manteca de cerdo en realidad estaban muy ricos. Pero en la mente de Chu Fan, él ya la estaba llamando genia. La manteca de cerdo, los fideos, las verduras y los huevos tenían una proporción nutricional perfecta para el funcionamiento cerebral. No solo era rápido de cocinar, también era rápido de comer. El tiempo ahorrado era suficiente para resolver varios problemas de matemáticas extra, y el dinero ahorrado incluso se podía usar para comprar exámenes de práctica en una copistería. Su Muchin no pudo evitar criticarlo en su corazón. ¿Este chico era realmente humano? Chu Fan le dio un bocado y se sorprendió en descubrir que el sabor era increíble. Parecía que había subestimado a esta estudiante estrella. No solo sus notas eran perfectas, incluso su forma de cocinar era impecable. Se terminó el tazón entero de fideos sin dejar ni una sola gota de sopa. Gracias por la comida, Su Muchin. Su Muchin aún se sentía un poco avergonzada. Cuando me paguen por las clases particulares, te invitaré a algo mejor. Al decir eso, tomó la iniciativa de tomar la mano de Chu Fan, con un tono increíblemente sincero. Ya sea que esto funcione o no, gracias por ayudarme. La próxima vez que vengas, sin duda te invitaré a una gran comida. El repentino toque hizo que Chu Fan se congelara. Al segundo siguiente, la notificación de misión cumplida del sistema sonó en su mente. Después de regresar de la casa de Su Muchin, Chu Fan le contó a su madre que había encontrado una tutora para su prima, y su madre planeó comprar unos regalos antes de ir a visitarla. Chu Fan estaba completamente confundido. Claramente todavía tenían en casa carne congelada desde la Segunda Guerra Mundial, junto con bebidas que los familiares les habían regalado durante el Año Nuevo. ¿Por qué gastar dinero comprando comida? Su madre le dio un manotazo inmediatamente. ¿Qué persona normal llevaría esas cosas como regalo? Pero Chu Fan sintió vagamente que algo andaba mal. Desde que pisó el mercado, sintió un poder abrumador. Era como si solo allí pudiera sentir de verdad lo que significaba estar vivo. La extraña expresión asustó tanto a su madre que empezó a sudar frío, pero se recompuso rápidamente y comenzó su batalla con los vendedores. Jefe, estas verduras se ven frescas, pero algunas hojas ya están amarillas. ¿Qué le parece si redondeamos el precio hacia abajo? Estos cebollines se ven bien. Regáleme algunos y volveré la próxima vez. No mucho después, regresó completamente cargada con un montón de verduras frescas y económicas. Su madre estaba a punto de irse satisfecha, cuando de repente escuchó una voz burlona detrás de ella. ¿No es esa la hermana ahí? ¿Este jovencito es tu hijo? Incluso vino a hacer las compras con su mamá. ¡Qué buen hijo! La expresión de su madre cambió ligeramente, porque esta mujer era su única y verdadera rival en todo el mercado. Las dos comenzaron a regatear de inmediato. ¿A cuánto está la libra de estas verduras? 5 yuanes. ¿Acaso estas verduras están hechas de oro? Un poco más de 2 yuanes y regáleme unas cuantas.
Las dos discutieron de un lado para otro, estancadas durante casi 10 minutos. Al ver que no podía ganar terreno, su madre usó su movimiento final, retroceder para avanzar. Olvídalo, somos viejas conocidas y aún así sigue siendo tan tacaña. Iré a ver otro puesto. Pero pasaron 5 minutos y la vendedora no mostró ninguna intención de volver a llamarla. Su madre ardió en ira al instante. ¿Por qué todavía no la había vuelto a llamar? Chu Fan, de pie a su lado, finalmente no pudo contenerse más. Mamá, déjamelo a mí. Jefa, ¿puedo llevarme todo esto por 4 yuanes? Niño, estudiar te frió el cerebro. Chu Fan activó inmediatamente el conocimiento en su mente y comenzó a analizar. Señora, los bordes de estas verduras están amarillos. Claramente fueron recolectadas hace más de 72 horas y el eje central de esos huevos es inestable, lo que significa que las gallinas que los pusieron estaban desnutridas. La vendedora de verduras inmediatamente sintió el peligro. Una ola masiva de conocimiento estaba invadiendo su cerebro. Después de 2 minutos y medio de batalla, Chu Fan logró ahorrar 1 yuan con 50 centavos. Esta demostración extrema de ahorro hizo que su madre sintiera cada vez más que algo andaba mal. ¿De verdad eres mi hijo? ¿Te poseyó algo? Solo entonces Chu Fan recordó todo de repente. Después de tomarse de la mano con Su Muqing anoche y completar la misión del sistema, este lo recompensó con el rasgo de experto en ahorro de dinero. Una vez equipado, calcularía automáticamente el plan más rentable. Al mismo tiempo, el sistema también le asignó una nueva misión: entrelazar los dedos con Su Muqing durante 1 minuto entero. Chu Fan casi colapsa. Había trabajado durante 7 días solo para obtener una habilidad tan inútil. Pero cuando pensó en la sonrisa de Su Muqing en ese momento, suspiró suavemente. Tal vez no fue algo completamente inútil después de todo. Después de eso, acompañó a su madre a visitar a sus parientes. Al escuchar que estaba a punto de encontrarse con esa mujer, Chu Fan le había pedido a su madre que preparara un traje de materiales peligrosos por adelantado. Su guarida estaba llena del virus del fracaso académico a nivel de dios maligno. Si tan solo un poco lo tocaba, su coeficiente intelectual se apagaría al instante. De una puntuación total de 700, sacar un 70 ya contaría como un milagro para ella. Chu Fan de repente empujó la puerta. ¿Ya terminaste tu tarea? Su extraña vestimenta asustó al instante a las 2 amigas de Chulan. Chulan se rascó la cabeza. Parecía ser su primo. En el momento en que la puerta se abrió, las 3 personas adentro se sorprendieron por el atuendo de Chulan. Después de 2 minutos y medio de confirmación, Chulan finalmente confirmó que este era en verdad su primo, el legendario estudiante de honor que amaba estudiar de la misma manera que otras personas amaban a las chicas hermosas. Bajo la ardiente presión de su aura de estudiante de honor, las 2 amigas de Chulan recordaron de repente que aún tenían tarea que terminar en casa. Chu Fan parecía confundido. ¿De verdad daba tanto miedo? Su prima menor a su lado, sin embargo, parecía haberse quedado sin palabras. Primo, ¿por qué no tocaste antes de hablar? ¿Y si me estuviera cambiando? Y en serio, vestirte así te hace ver como un bicho raro. Nunca vas a encontrar esposa de esta manera. Chu Fan miró el rasgo que flotaba sobre su prima. Cerebro de músculo extracurricular. Mientras se diera por vencida con el estudio, podía hacer cualquier otra cosa extremadamente rápido. Parece que tendré que contarle a mi tía sobre tu situación reciente con los estudios. Además, estabas jugando en casa hace un momento, ¿no es así? Chulan le abrazó la pierna al instante y se echó a llorar. Mi mamá me amenazó con un cuchillo ayer y me dijo que estudiara mucho. Si te atreves a acusarme, ¿estás intentando que tu adorable primita muera a la joven edad de 14 años? Chu Fan se quedó completamente sin palabras. En realidad, mi prima no es tonta. ¿Estaban jugando al espíritu de la pluma hace un momento? Chulan explicó rápidamente. Mis 2 mejores amigas me obligaron a jugar. Primo, ¿tú también quieres intentarlo? Como miembro a prueba del partido, Chu Fan rechazó esta actividad supersticiosa sin dudarlo, e inmediatamente analizó el principio detrás del juego del espíritu de la pluma. Pero lo que realmente le importaba era la escena de las 3 chicas entrelazando los dedos mientras jugaban, porque su próxima misión de mejora de rasgo resultó requerir que entrelazara los dedos. Por cierto, escuché que estás muy descontenta con el tutor que te encontré. Chulan dijo que no iba dirigido a nadie en particular. Simplemente odiaba a todos los tutores por igual. Además, era un estudiante atleta con un puesto de recomendación. ¿Por qué tenía que mejorar en sus materias académicas? Pero por lo que sabía Chu Fan, los estudiantes atletas aún necesitaban calificaciones académicas para ser admitidos en la escuela. Toma la secundaria Qingshan como ejemplo. O necesitabas un certificado de atleta de primera clase, o debías ganar un premio en una competencia nacional. Primita, ¿de qué nivel de atleta eres tú? Nivel distrital. ¿Nivel distrital? ¿Por qué nunca he oído hablar de eso? ¿Ese es el nivel de nuestro complejo de apartamentos? Chu Fan no mostró piedad. Si no logras que te recomienden, entonces, con tus calificaciones actuales, ni siquiera podrás entrar a una preparatoria común y corriente. Sacar 67 de 650 también es una especie de talento. Bajo la presión constante de Chu Fan, Chulan colapsó por completo y se derrumbó. Solo soy una gran idiota. ¿De acuerdo? No importa cuánto estudie, no puedo aprender nada.
¿Acaso no contratamos tutores antes? Tú, el segundo mejor estudiante de la ciudad, me diste clases particulares. Cuando estaba en octavo grado, aún podía sacar más de 100. Ahora he bajado a los 60. Si ni siquiera tú pudiste enseñarme, ¿qué sentido tiene contratar a otro tutor? Chu Fan se quedó en silencio por un momento, y luego dijo lentamente, esta vez es diferente. La tutora que encontré para ti es la que obtuvo la calificación más alta en el examen de ingreso de este año, Su Mu-Ching. Chu Lan se interesó al instante. ¿No dices siempre que es tu enemiga de por vida? ¿Cómo es que su relación de repente se volvió tan buena? Las mejillas de Chu Fan se sonrojaron ligeramente. Solo somos amigos. ¿Qué sabría una niña como tú? ¿Estás de acuerdo o no? Por supuesto, te ayudaré, primo. ¿Qué tengo que hacer? La comisura de la boca de Chu Fan se curvó en una sonrisa. Todo lo que tienes que hacer es quedarte exactamente como estás y usar tu abrumador virus de idiotez para interferir brutalmente con los nervios de Su Mu-Ching. Pensando en su brillante plan, no pudo evitar reír a carcajadas. Chu Lan, de pie a su lado, supuso vagamente la verdad. ¿Acaso su primo intentaba conquistar a Su Mu-Ching y usar a su adorable primita como puente para acercarse a la belleza de la escuela? Fuera de la habitación, su segundo tío también sabía muy bien que su hija simplemente no estaba hecha para estudiar. El último profesor de alto nivel que contrataron se había enfadado tanto con ella que cambió de carrera y empezó a cultivar verduras orgánicas. La familia Chu simplemente no tenía genes para los estudios. En los últimos cientos de años, Chu Fan fue la única excepción. Pero cuando todos escucharon que la tutora de esta vez era la mejor estudiante del examen de ingreso de este año y también la compañera de clase de Chu Fan, Su Mu-Ching, lo entendieron todo al instante. Todos los familiares mostraron sonrisas cómplices y aceptaron el arreglo de Chu Fan. Al mediodía, Chu Fan acababa de terminar sus clases de la mañana. Pensando en la precaria situación familiar de Su Mu-Ching, planeó usar la hora del almuerzo para llevarle la comida que su madre había preparado. Pero justo cuando estaba a punto de irse, su amigo gordito apareció de repente. Con una mirada misteriosa dijo, «Hermano, acabo de hacer un gran descubrimiento. Esto tiene que ver con mi felicidad para toda la vida. Tras observarlo detenidamente, me he dado cuenta de que la belleza de la escuela, Su Mu-Ching, podría estar enamorada de mí. Cuanto más hablaba, más se emocionaba. Desde esta mañana no ha parado de mirarme de reojo, con o sin intención. Incluso se daba la vuelta para mirarme durante la clase. Si eso no es amor, entonces ¿qué es? A Chu Fan le parecía más creíble el fin del mundo que eso. Su amigo gordito seguía perdido en su propia fantasía. La semana pasada le insinué a Sang, la de nuestra clase, que me gustaba. Y ahora, la belleza de la escuela también siente algo por mí. Si ambas me aceptan, ¿a quién se supone que debo elegir? ¿Por qué mi comedia romántica juvenil siempre está llena de tantos problemas? Chu Fan pensó desesperadamente en cada cosa triste que se le ocurría, a duras penas logrando contener la risa. Puedo contraatacar, le gusto, y esta victoria está asegurada. Somos conocidos como las 3 grandes ilusiones de la pubertad. Los delirios de su amigo gordito claramente estaban empeorando. Tengo un movimiento definitivo, dijo Chu Fan lentamente. Solo haz público tu historial de navegación, y te garantizo que cualquier persona normal se mantendrá alejada de ti. Ese golpe fue demasiado cruel, y su amigo gordito se quedó helado en el acto. Te trato como a un hermano, pero no solo no me crees, sino que hasta te burlas de mí. Chu Fan no creía ni una sola palabra de sus tonterías. Este tipo había afirmado la semana pasada que su figura de anime podía hablar. En fin, basta de perder el tiempo. Tengo algo que hacer, así que me voy. Mientras tanto, en las escaleras, Su Mu-Ching estaba sumida en sus pensamientos. Recordaba haber visto a Chu Fan tironeando de un lado a otro con una chica esa mañana. ¿Esa chica era realmente su novia? ¿Sería demasiado incómodo preguntarle directamente? Pero eso era un asunto privado suyo. ¿Era de mala educación que le importara tanto? Justo cuando estaba pensando en ello, Chu Fan apareció de repente frente a ella. Su Mu-Ching se asustó y la fiambrera que tenía en la mano se cayó al suelo con estruendo. Los fideos con huevos se desparramaron por todo el suelo. En ese instante, sintió como si el cielo se hubiera derrumbado. Para una chica pobre y hambrienta como ella, ese tazón de fideos era su única comida para todo el día. El hambre ya había hecho que dejara de importarle si estaba limpio o no. Justo cuando se agachó para recogerlo, Chu Fan la detuvo. No es para tanto. Esto pasó por mi culpa, así que te lo compensaré con otra comida. Es mucho más nutritiva que esto. Su Mu-Ching se preocupó instintivamente. ¿Y entonces qué vas a comer tú? Traje 2 raciones. Ayer, Chu Fan había escuchado que Su Mu-Ching solo tenía unos pocos yuanes para sus gastos diarios. Tras restar el pasaje del autobús y sabiendo que hasta la comida más barata de la cafetería costaba 10 yuanes, supuso que Su Mu-Ching apenas podía permitirse almorzar. Su Mu-Ching se sintió a la vez nerviosa y avergonzada. ¿Que no tenía novia? ¿Por qué trajo comida especialmente para ella? ¿Cómo sabías que estaba aquí? Lo supuse, dijo Chu Fan con una sonrisa. Cuando limpiamos la vez pasada, me di cuenta de que siempre te quedabas aquí. Las mejillas de Su Mu-Ching se sonrojaron. Así que él también la había estado observando en secreto.
pero cuando recordó que él tenía novia, retrocedió en silencio hacia un rincón, intentando mantener la distancia. Chufan, sin embargo, la siguió de cerca. ¿Por qué sigues arrinconándote? ¿La comida no es de tu agrado? ¿O tus manos no funcionan? ¿Necesitas que te dé de comer en la boca? Al escuchar eso, Su Muching se puso al instante roja como un tomate. Al ver esto, Chufan se quedó confundido. ¿Qué le pasaba exactamente a Su Muching hoy? Pero la imaginación de Su Muching volaba sin control. Descubrió que ella lo había estado observando a escondidas esta mañana, así que creyó erróneamente que ella estaba enamorada de él y activó de inmediato el modo Don Juan. Ese escenario tan familiar le recordó al instante a esos dramas de directores ejecutivos dominantes. Las chicas de la clase seguían esas series todos los días, y al escuchar sus pensamientos, había memorizado bastantes de esas tramas. Estaba claro que Chufan era el típico joven amo rico de esos dramas, y la chica que vino a verlo esta mañana era la prometida arreglada por su familia. Ahora que de repente estaba siendo amable con ella, claramente quería usarla a ella, la pobre belleza de la escuela, como escudo. Después, ella se vería inevitablemente arrastrada a un dramático enfrentamiento con la chica del matrimonio concertado. ¿No era este el clásico cliché del amante sustituta? Entonces, Su Muching lo pensó de nuevo, y se dio cuenta de que, de algún modo, parecía haberse convertido en la protagonista de esta historia. Justo cuando su imaginación no paraba de volar, Chufan interrumpió sin rodeo su fantasía. La última vez que te desmayaste fue por una bajada de azúcar, ¿cierto? No pareces tener mucho dinero para gastar, así que le pedí a mi familia que preparara un almuerzo extra y te lo traje. Su Muching se sintió un poco avergonzada al instante, quejándose en silencio de que realmente no tenía que decirlo tan sin tacto. Tal vez si Su Muching se enfermaba, Chufan podría deshacerse por fin de ese horrible título de eterno segundo. Pero con un corazón tan tranquilo como el agua y una mente tan clara como un espejo, ¿desearía alguna vez que Su Muching se enfermara tanto que no pudiera hacer un examen? En cuanto a pedir deseos de cumpleaños de que ella se volviera estúpida, él, el justo Chu, jamás había hecho algo así. Su Muching acababa de empezar a pensar que Chufan se veía un poco genial, pero tras escuchar sus pensamientos, esa imagen idealizada se hizo pedazos al instante. Aún así, el hecho de que se llamara a sí mismo el justo Chu era un poco tierno. Ya que lo pones así, Chufan, me aseguraré de cuidarme bien y de mantener el primer puesto. Te deseo una larga vida. Gracias por tus bendiciones, respondió Chufan. Mientras Su Muching decía eso, le dio un mordisco a la pierna de pollo que tenía en la mano. Al segundo siguiente sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo podía estar tan rica esta pierna de pollo? Llevaba semanas sin comer carne como era debido. Incluso Chufan se quedó helado al ver su exagerada reacción al comer. Después de que Su Muching terminara de comer, él sacó los documentos y le explicó que la alumna de esta tutoría era su prima, Chulan. Chulan acababa de entrar a 9º grado. Era una estudiante atleta, pero en todas las asignaturas académicas, su puntuación total era de apenas 67 puntos sobre 700. Su Muching se quedó boquiabierta. ¿De verdad es tu prima? Chufan deseaba con desesperación no admitirlo, pero en toda la familia Chu, él era realmente el único que destacaba académicamente. Por cierto, ¿podrías intentar darle una clase particular esta noche? Su Muching aceptó de inmediato, pero en el fondo se sentía preocupada. El material de secundaria aún podría ser difícil de enseñarle. Tal vez tendría que empezar desde los libros de texto de primaria. Al verla agachar la cabeza pensativa, Chufan entró en pánico en secreto. Se dio cuenta de que a la que iba a dar clases era una completa idiota y ahora quería huir. Con miedo a ser rechazado, se levantó de inmediato para irse primero, pero justo entonces, un dedo presionó repentinamente contra sus labios. Chufan se quedó congelado al instante. Su Muching, ¿qué pasa? Su Muching le indicó apresuradamente con la mirada que no hablara. La señorita Wang estaba a punto de subir las escaleras. Chufan estaba completamente confundido. ¿Y qué si venía la profesora? Su Muching solo pudo explicar en voz baja que si la señorita Wang los veía ahí, definitivamente lo malinterpretaría y pensaría que estaban saliendo. Al ver que la señorita Wang estaba a punto de subir, no había tiempo para explicar más, así que simplemente tiró de Chufan y se escondió rápidamente dentro de la sala de archivos de la escuela, un lugar donde rara vez iba alguien. Pensaban que solo tendrían que esconderse un rato hasta que la señorita Wang se fuera, pero lamentablemente, la señorita Wang se dirigía precisamente a la sala de reuniones. Wang se dirigía precisamente a la sala de archivos. Su Muching sintió que el mundo se le venía abajo. Si los atrapaban, no solo llamarían a sus padres y enfrentarían un castigo escolar, sino que su beca también podría arruinarse, y arrastraría a Chufan con ella. Al ver lo tensa que estaba, temblando ligeramente de pies a cabeza, Chufan dijo que conocía un lugar oculto donde podrían esconderse. Afuera de la puerta, la señorita Wang caminó por el pasillo y sintió que incluso el aire de ese piso llevaba un olor dulce y vagamente romántico. Con 10 años de experiencia leyendo novelas, sabía muy bien que las azoteas y las salas de archivos siempre eran lugares populares de citas secretas para las parejas de estudiantes. Empujó la puerta y entró directamente a la sala de archivos. Estudiantes de ahí adentro, ya los vi. Contaré hasta 3. Si todavía no salen por su cuenta, cuando los saque a rastras personalmente, la gravedad de esta situación será completamente diferente. En ese momento, Su Muching se llenó de pánico, aterrorizada de que la señorita Wang la atrapara escondida ahí con Chufan. Si los descubrían, sin duda malinterpretarían que estaban saliendo en secreto. Afuera de la puerta, la señorita Wang parecía percibir algo inusual. Podía oler vagamente el tufo agrio del amor joven.
Si cuento hasta 3 y todavía no salen, esto no terminará nada bien. Su Muchin se obligó a mantener la calma y se giró para mirar a Chu Fan a su lado, solo para descubrir que él estaba a punto de perder el control y estornudar. Su Muchin no tuvo tiempo de pensar e inmediatamente estiró la mano para taparle la boca a Chu Fan. En el momento en que sus miradas se cruzaron, el rostro de Su Muchin se puso al rojo vivo. Su palma podía sentir el cálido aliento de Chu Fan. Una leve sensación de cosquilleo se extendió suavemente por su piel, y en ese momento, la señorita Wang estaba separada de ellos por una sola puerta. Confiando en sus 10 años de experiencia leyendo novelas, la señorita Wang dedujo que ya no debería haber nadie adentro. Justo en ese instante, Chu Fan estiró su otra mano y le dio un suave toque a Su Muchin. Le estaba indicando que estaba a punto de asfixiarlo. Y además, el nivel de ruido a su alrededor era de apenas unos 60 decibelios, pero los latidos de su corazón ya habían superado los 100. Ese era el verdadero sonido de peligro. Su Muchin nunca esperó que incluso en un momento tan tenso, Chu Fan pudiera seguir así de tranquilo e incluso darse el lujo de bostezar. Chu Fan sacó su teléfono y le envió un mensaje a su amigo gordito. Hermano, este es el momento crítico, es hora de que ayude. Justo después de eso, la señorita Wang recibió la llamada de un estudiante de la clase, diciendo que el amigo gordito se había vuelto loco de repente. Estaba gritando que se iba a otro mundo a buscar una esposa. La señorita Wang les dijo a los estudiantes que lo sujetaran primero, y que ella llegaría de inmediato. Chu Fan se maravilló en silencio. Su hermano era verdaderamente de confianza. Luego preguntó con confusión, pero hablando de eso, ¿por qué nos escondemos de la profesora en primer lugar? Su Muchin explicó rápidamente, sintiéndose en el fondo extremadamente incómoda. Por supuesto, es porque me da miedo que la profesora lo malinterprete. Si un chico y una chica se quedan solos en la azotea, la señorita Wang definitivamente pensará que estamos saliendo en secreto. Después de decir eso, el rostro de Su Muchin se puso aún más rojo. Se apresuró a añadir: no hay nada entre tú y yo, Chu Fan. Más, hasta me comí el almuerzo que me trajiste. Chu Fan seguía luciendo confundido. Solo estaba ayudando a una compañera de clase necesitada. No hay razón para andar a escondidas. Su Muchin se quedó sin palabras al instante. No había forma de comunicarse con Chu Fan, y no pudo evitar quejarse de él en su interior. La inteligencia emocional de Chu Fan era básicamente igual a la de un perro cualquiera en la calle. Chu Fan aún sentía que simplemente podían explicarle todo a la profesora directamente. Y además, cuando él subió las escaleras antes, la señorita Wang parecía haberlo visto ya vagamente. Su Muchin, que apenas se había relajado un poco, sintió que su corazón se encogía de nuevo tras escuchar eso. ¿La profesora ya sabía que ambos se escondían ahí? Durante toda la tarde, Su Muchin no pudo quedarse quieta. Chu Fan, por otro lado, se veía perfectamente tranquilo. Incluso subió al estrado y estudió el último problema del examen de matemáticas de Jung Soo con el profesor. Sus ojos estaban llenos de pura concentración. Su Muchin sintió que Chu Fan era demasiado astuto, descargando todo el estrés solo sobre ella. No podía dejar de sobrepensar e imaginar todo tipo de escenas aterradoras. La profesora encargada llamándola de repente al pasillo, regañándola duramente y malinterpretando que ella y Chu Fan estaban saliendo. Luego llamarían a sus padres y su beca incluso podría ser cancelada. El solo hecho de pensar en esas consecuencias hacía que Su Muchin entrara en pánico. Mientras ella seguía sintiéndose inquieta, la señorita Wang y la directora de grado aparecieron de repente en la puerta del aula. Su Muchin, sale un momento. Tras ser llamada por su nombre, Su Muchin la siguió a la oficina, con el rostro ya pálido. Estaba completamente confundida. Ella y Chu Fan claramente se habían escondido con mucho cuidado. Entonces, ¿cómo los habían descubierto de todos modos? Pero no había ni un rastro de ira en el rostro de la señorita Wang. Su Muchin, ¿hay algo que no nos hayas contado a las profesoras? El corazón de Su Muchin se le subió al instante a la garganta. Tomó la decisión de no involucrar a Chu Fan en esto y se preparó para cargar ella sola con el malentendido. Pero justo cuando temblaba de ansiedad, vio a la señorita Wang entregarle una tarjeta de comedor y se quedó helada. Resultó que la directora del último año había notado que Su Muchin solo comía una vez al día, y todo lo que comía eran simples fideos casi sin nutrientes. Así que ella y la señorita Wang investigaron la situación familiar de Su Muchin. Como profesoras, es nuestro fracaso si ni siquiera podemos lograr que un estudiante coma adecuadamente y sin preocupaciones. Hay 500 yuanes en esta tarjeta de comedor, y de ahora en adelante se recargará puntualmente cada mes. Si te enfrentas a alguna dificultad en la vida, ven a verme a mí o a la directora de grado en cualquier momento. Su Muchin se sintió profundamente conmovida. Resulta que la señorita Wang era en realidad una profesora muy amable y responsable, pero al segundo siguiente, la señorita Wang cambió repentinamente de tema. Ahora dime, ¿qué estaban haciendo exactamente tú y Chu Fan en la azotea al mediodía? Su Muchin se puso tan nerviosa al instante que apenas podía hablar bien. De repente recordó la escena en la que se había topado con Chu Fan en un autobús. Así que mintió y dijo que Chu Fan la había desafiado primero. Incluso había declarado que la próxima vez definitivamente la superaría. Tras escuchar eso, la señorita Wang lo entendió de inmediato, porque realmente sonaba como algo que diría Chu Fan. Está bien, vuelve a clase por ahora y recuerda comer bien de ahora en adelante. Después de que Su Muchin se fue, la directora de grado no pudo evitar recordarle a la señorita Wang: ya es el 20º estudiante al que apoyas. Sinceramente, ¿no te preocupa que esos dos estén saliendo? La señorita Wang sonrió con calma. Si fuera cualquier otro, tal vez me preocuparía, pero Chu Fan, no. Por la tarde, los estudiantes de la clase de honor salieron de la escuela uno tras otro. Mientras Su Muchin preparaba su mochila, dijo de repente en voz baja: Chu Fan, tenías razón. La señorita Wang es de verdad una profesora excepcionalmente buena. Chu Fan la miró con confusión. En efecto, él había dicho eso antes, pero
¿Por qué de repente lo mencionaba de la nada? Su Mu-Ching miró la figura de Chu Fan y tomó silenciosamente una decisión en su corazón. Luego dijo a modo de disculpa: «Lo siento, necesito salir un momento». Chu Fan intentó detenerla de inmediato. «Espera, todavía hay algo que no te he dicho». Mientras tanto, la señorita Wang estaba de pie en la plataforma del edificio de enseñanza. Desde esa posición elevada, podía vigilar cómodamente a cualquier pareja que se escabullera para tener citas. Su Mu-Ching se acercó a ella y en silencio le devolvió la tarjeta de comida, pero la señorita Wang no extendió la mano para tomarla. «Si te da vergüenza, solo fírmame un pagaré. Puedes devolvérmelo cuando puedas en el futuro». Su Mu-Ching negó suavemente con la cabeza. Esa no era la razón. Mucho antes de esto, alguien ya la había ayudado, y ahora tenía la capacidad de resolver sus propias dificultades. A menos que de verdad no hubiera otra opción, no podía molestar a los demás así como así. Eso era lo que su madre siempre le había enseñado. La señorita Wang miró la tarjeta de comida en su mano. «Entiendo cómo te sientes, pero la persona que te está ayudando, ¿es alguien de confianza?» Su Mu-Ching soltó sin pensar: «Alguien tan confiable como usted, profesora». Al escuchar eso, la señorita Wang no dijo nada más, pero una sonrisa significativa apareció en sus labios. Después de eso, su Mu-Ching planeaba irse directamente de la escuela, pero abajo vio a Chu Fan de pie, como un guardia de turno. Se acercó y preguntó: «Chu Fan, ¿por qué no te has ido a casa todavía?» Chu Fan la miró de reojo. «Estoy esperando a alguien». A alguien que tenía algo importante que discutir, pero de repente salió corriendo del salón por su cuenta. Su Mu-Ching se quedó helada por un momento, antes de darse cuenta de que hablaba de ella. Luego juntó rápidamente las manos y se disculpó sinceramente. Chu Fan fingió ser generoso. «Está bien, solo desperdicié 24 minutos de estudio para nada, no me importa». Su Mu-Ching se dio cuenta a simple vista de que, en realidad, le importaba muchísimo. En ciertos aspectos, Chu Fan era inesperadamente infantil, pero Chu Fan le replicó: «¿Cómo puedes estar tan confiada después de jugar con mis sentimientos y abandonarme?» Su Mu-Ching se sonrojó al instante. «Con razón tu nivel de literatura es de segunda categoría. Ese modismo no se usa así en absoluto». En el momento en que dijo eso, un sinfín de posibles respuestas cruzaron por la mente de Chu Fan. El cielo se oscureció gradualmente. Su Mu-Ching, quien obtuvo 145 en literatura, bajó la cabeza con decisión y se disculpó. Chu Fan, quien solo obtuvo 120, aprovechó la oportunidad para fingir ser generoso y la perdonó. Entonces, Chu Fan sacó su teléfono. Nunca había tenido la información de contacto de Su Mu-Ching. Aunque estaba en el chat grupal de la clase, nunca respondía a los mensajes. Su Mu-Ching explicó con un poco de incomodidad que solo tenía el plan de datos más barato, así que básicamente nunca se conectaba a internet. Mientras hablaba, sacó un viejo teléfono plegable e intercambió números con Chu Fan. Chu Fan suspiró silenciosamente en su corazón. Ya era el 2025 y los teléfonos inteligentes se habían vuelto comunes hace mucho, pero todavía había alguien usando una antigüedad como un teléfono plegable. Por cierto, mi mamá me pidió que te preguntara qué tipo de comida te gusta normalmente. Su Mu-Ching se quedó helada al instante. ¿Ir a su casa a cenar? ¿No iba esto demasiado rápido? Chu Fan la tranquilizó rápidamente. Estrictamente hablando, vamos a la casa de la persona a la que das clases, Chulang. Nuestras casas están a un solo piso de distancia. Además de mis padres, la familia de mi tío también vendrá a cenar. Su Mu-Ching sintió que el cielo se derrumbaba. No estaba en absoluto preparada para conocer a toda la familia de Chu Fan. Ante la repentina invitación de Chu Fan, Su Mu-Ching no pudo evitar querer echarse atrás. Dijo tímidamente: «Sudé mucho hoy. Debería ir primero a casa a ducharme y cambiarme de ropa». Chu Fan se dio cuenta de su nerviosismo de inmediato. En realidad, la fragancia y el mal olor son esencialmente la misma sustancia química en diferentes concentraciones. Todos perciben los olores de forma diferente. Para mí, Su Mu-Ching, hueles muy bien. Las mejillas de Su Mu-Ching se pusieron rojas al instante. Chu Fan, realmente eres un idiota. Eso dejó a Chu Fan completamente confundido. Era el segundo del grado, solo un puesto por debajo de Su Mu-Ching. Su Mu-Ching solo pudo irse primero a casa, bufando de vergüenza y fastidio. Al verla irse, Chu Fan también se preparó para ir a casa, pero nunca esperó que su madre se negara a abrirle la puerta. «Eres un hijo estúpido. Es la primera vez que una chica viene a nuestra casa. ¿Qué clase de familia la deja subir sola?» Media hora después, una figura pequeña se apresuró hacia él. Era Su Mu-Ching acercándose al trote. «Chu Fan, ¿has estado esperándome aquí todo este tiempo?» La vergonzosa escena de ser dejado afuera por sus padres cruzó por la mente de Chu Fan, pero por supuesto, no podía decir algo tan humillante en voz alta. Se giró para mirar a Su Mu-Ching y no pudo evitar quedarse helado. Era la primera vez que veía a Su Mu-Ching con ropa informal. Su Mu-Ching notó su mirada directa. ¿Se ve rara esta ropa? Chu Fan negó con la cabeza. «No se ve rara, es muy común. Justo el tipo de ropa que puedes ver en cualquier parte por la calle». Esa respuesta hizo que Su Mu-Ching, quien se había arreglado con esmero, se sintiera inexplicablemente molesta. De camino a casa, a Chu Fan todo esto le pareció extrañamente novedoso. Era como darse cuenta de repente de que el colega de siempre con el que pasaba el rato era en realidad una chica. Su Mu-Ching apretó ligeramente los dientes. «Chu Fan, por favor, trátame como una chica en la escuela también». A los ojos de Chu Fan, Su Mu-Ching era su demonio interno. Así que, por supuesto, ella era completamente diferente a las demás chicas. Él nunca dejaría de perseguir el primer lugar solo porque ella fuera una chica.
Pero cuando Su Muchin escuchó sus pensamientos, creyó por error que estaba a punto de confesársele. Inmediatamente hizo una reverencia dramática. Lo siento, Chufan. Ahora mismo deberíamos concentrarnos en estudiar. Chufan le dirigió al instante una mirada de aprobación. Después de graduarnos de la escuela preparatoria y entrar a la misma universidad, el rostro de Su Muchin se ponía cada vez más rojo y su voz se hacía cada vez más baja. Chufan la miró en estado de shock. Esta mujer estaba tan segura de que él no podría vencerla en la preparatoria que incluso planeaba seguir reprimiéndolo en la universidad. Su Muchin, nunca supe que fueras tan calculadora. Respiró hondo, se metió ambas manos en los bolsillos y dijo: el tiempo lo demostrará todo. El cerebro de Su Muchin hizo cortocircuito por completo, y no pudo evitar preguntarse si Chufan estaba intentando usar el tiempo para demostrar sus verdaderos sentimientos. Tras una caminata en silencio, los dos finalmente llegaron a la puerta de la casa de Chufan. En ese momento, Su Muchin estaba extremadamente nerviosa, preocupándose sin parar por cómo debería saludar luego a los padres de Chufan. A medida que la puerta se abría lentamente, los padres de Chufan y todos los familiares que estaban dentro mostraron sonrisas de satisfacción. Al ver eso, Chufan cerró la puerta de golpe inmediatamente, con el corazón dándole un vuelco. Algo andaba mal, el ambiente era definitivamente extraño. Volvió a abrir la puerta con cautela, y lo que apareció ante él seguía siendo un grupo de mayores con cálidas y entusiastas sonrisas. Su Muchin se adelantó rápidamente y lo saludó con cortesía. «Hola, tíos y tías». La madre de Chufan, Li Yefen, la miró de arriba abajo con calidez. «¡Qué chica tan bonita! Con razón Fan incluso dice tu nombre en sus sueños». Las orejas de Su Muchin se aguzaron al instante, y sus mejillas empezaron a arder. Justo entonces, la voz quejumbrosa de una chica provino del interior de la habitación. «Hermano, ¿por qué no me esperaste después de clases?» Tan pronto como terminó de hablar, sus ojos se posaron directamente sobre Su Muchin. Chufan explicó con calma: «Ella es mi prima. También es la persona a la que necesitaré que le des clases particulares de ahora en adelante». Su Muchin se sintió avergonzada al instante. Así que esta era la chica que había estado jaloneando a Chufan esa mañana. Había malinterpretado todo desde el principio. No pudo evitar sentirse molesta consigo misma. ¿Qué se había estado imaginando exactamente antes? La familia de Chufan fue especialmente cálida con ella, pero esa calidez solo la hizo sentirse más cohibida. Li Yefen colocó un trozo de cerdo estofado en su tazón y le dijo con una sonrisa: «No seas tímida ahora que estás aquí. Simplemente trata este lugar como si fuera tu propia casa». Su Muchin miró la comida que poco a poco se apilaba como una pequeña montaña en su tazón y no supo qué hacer. Chufan, sentado a su lado, no pudo evitar hablar. «Mamá, no dejas de darle carne grasosa. A este ritmo, esta comida debería pasar a llamarse el menú de la pancreatitis». Li Yefen le respondió de inmediato a su hijo: «La chica se ve muy delgada. ¿No sabes cómo cuidar de ella?». Para el final de la comida, Su Muchin se sentía física y mentalmente exhausta. Pero este ambiente familiar tan animado y cálido también le dio a la chica introvertida una ligera sensación de consuelo en lo profundo de su corazón. El padre de Chufan parecía algo severo y durante la comida no dejó de preguntarle sobre su situación familiar. En realidad, era muy relajado e incluso la invitó calurosamente a tomar unos tragos. Lo que más sorprendió a Su Muchin fue que la chica a la que inicialmente había confundido con la novia de Chufan era en realidad la alumna a la que Chufan la había invitado especialmente a darle clases, la chica conocida como la pequeña niña demonio. Esta chica tenía una extraña habilidad. Cualquier conocimiento que se acercara a menos de 5 metros de ella desaparecía misteriosamente. Lo que sorprendió aún más a Su Muchin fue que Chulan estaba ahora trabajando en silencio en el examen que ella había traído. Según Chufan, la escena que tenían ante ellos era extremadamente anormal. A Chulan siempre le había encantado jugar y nunca se había calmado para estudiar por voluntad propia. Su Muchin usó en silencio su habilidad para escuchar los pensamientos de Chulan. Solo entonces descubrió que Chulan llevaba puestos auriculares Bluetooth y estaba escuchando en secreto la novela sobrenatural de moda, El espíritu del bolígrafo. La historia llegó a un momento de tensión. Su Muchin caminó sigilosamente detrás de Chulan. Chulan se asustó tanto por el repentino movimiento que se puso de pie de un salto e intentó apresuradamente esconder los auriculares en su manga. Su Muchin la atrapó con las manos en la masa y le dijo que ese truco estaba demasiado anticuado. Chulan inmediatamente comenzó a hacerse la linda. Solo quería escuchar algo mientras hacía la tarea. Por favor, pequeña maestra. Al ver esto, Su Muchin sintió con más fuerza que este trabajo de tutoría tenía un camino largo y difícil por delante. No caigo cuando te haces la linda. Además, no me llames pequeña maestra. Los ojos de Chulan daban vueltas mientras se preguntaba cómo debería llamarla entonces. ¿Debería llamarla cuñada? Pero tras pensarlo bien, su hermano y Su Muchin aún no habían confirmado su relación, así que ese título parecía inapropiado. Su Muchin, que había estado escuchando sus pensamientos, percibió de inmediato lo que estaba pensando y se sobresaltó. Deja de darle tantas vueltas, solo llámame Su Muchin. A Chulan se le ocurrió inmediatamente una idea. Entonces te llamaré hermana mayor. Eres la compañera de clase de mi hermano, así que de ahora en adelante te trataré como a mi hermana de verdad, hermana Su. Su Muchin se quedó paralizada por un momento. Al ver que ya se estaba haciendo tarde y dado que hoy era solo una lección de prueba, estaría bien dejar el resto de las preguntas para mañana si Chulan no quería continuar. Pero en cuanto dijo eso, la expresión de Chulan cambió. Aún recordaba el trato que había hecho con su hermano.
Pase lo que pase, tenían que retener a su Muching aquí hasta después de las 10:30. Justo en ese momento, Chufan entró en la habitación. Cuando vio a su prima, normalmente problemática, sentada en silencio en el escritorio resolviendo problemas, no podía dar crédito a sus ojos, y su expresión se volvió seria. ¿De verdad eres mi prima? Te ves igual, pero no tengo una prima tan obediente o tan dispuesta a estudiar. Tienes que ser una impostora. Chulan se sintió ofendida de inmediato. Hermano, te pasaste. Estudié en serio durante toda una hora. ¿Olvidaste el acuerdo que hicimos esta tarde? Tenemos que retener a su Muching aquí hasta después de las 10:30 antes de dejarla ir. Solo entonces Chufan recordó de repente su acuerdo. A estas alturas, su Muching ya había descubierto los puntos débiles en los estudios de Chulan, y planeaba llevarse el examen a casa para calificarlo. Después de todo, no habría autobús de regreso después de las 10:30. Pero rápidamente notó que las expresiones de los hermanos se habían vuelto un poco raras. Hermana Su, acordamos quedarlos hasta las 10:30. Solo son las 9:30 ahora, así que puedes quedarte a jugar conmigo un rato. Mi hermano también está aquí, así que juguemos algunos jueguitos juntos. Chulan intentó hacer que se quedara, mientras Chufan se acercó en silencio y cerró la puerta con llave. Ese era su verdadero objetivo de hoy. Incapaz de soportar la insistencia y los lindos ruegos de Chulan, su Muching no tuvo más remedio que pasarle la pelota a otro. A tu hermano le encanta estudiar. Estoy segura de que él no jugaría a este tipo de juegos. Por lo que sabía de Chufan, él nunca desperdiciaría un valioso tiempo de estudio jugando, pero no tenía idea de lo que él estaba pensando. Finalmente, mordió el anzuelo. Pasar tiempo con la familia es lo más natural. Luego dijo, entonces, a tus ojos, su Muching, ¿no soy más que una herramienta de estudio que solo sabe enterrar la cabeza en los libros? Los ojos de su Muching se abrieron como platos. ¿No lo eres? Pero las palabras ya habían salido de su boca, y era demasiado tarde para retractarse. A su Muching le habían enseñado desde la infancia a convertirse en una digna sucesora de la sociedad, así que ideológicamente ella no creía en fantasmas ni en historias sobrenaturales. Pero en el fondo, todavía le daba un poco de miedo este tipo de juegos de terror. Chulan dijo casualmente que ya lo había jugado varias veces. A lo mucho, cuando dormía de noche, a veces sentía que alguien le tocaba los pies, y las puertas del armario a menudo se abrían solas sin razón. Su Muching se quedó atónita. ¿Cómo es que eso cuenta como estar bien? Chufan explicó desde un lado. Lo de que le toque los pies de noche es porque al gato le gusta dormir en la cama. En cuanto a que las puertas del armario se abren solas, es porque los herrajes del mueble están viejos y dañados. Una vez que todo estuvo listo, Chulan mostró una sonrisa astuta. Ahora, ¿podrían ambos novatos poner sus manos sobre el bolígrafo? Su Muching sintió que algo era extraño, y miró a Chufan con confusión en los ojos. Pero la sonrisa en el rostro de Chufan se volvió aún más astuta. Accidentalmente escuchó los pensamientos de Chulan. Mi hermano quiere conquistar a una chica, pero al final todavía necesita que lo ayude. A continuación, es la hora de que la genio Chulan entre en acción. Las mejillas de su Muching se sonrojaron al instante. La sensación de su palma tocando la de él envió un extraño y pequeño escalofrío por su corazón. Pero en la mente de Chufan, él ya estaba calculando la fuerza de las articulaciones y la trayectoria de movimiento sincronizado de sus manos, mientras las articulaciones de sus dedos índices se presionaban lentamente. En lenguaje humano normal, los dos ya habían entrelazado los dedos, y Chufan había completado con éxito la misión del sistema de tomarse de las manos. Había tendido una trampa deliberadamente a su Muching, solo para completar una misión del sistema. Tal vez este método no era exactamente honorable, pero no importa cuán bajo o desvergonzado pensaran los demás que era, Chufan estaba decidido a convertirse en el número 1. Su Muching, sentada a su lado, estaba completamente confundida. Era solo un jueguito casual, y sin embargo, él aún tenía que pelear por el primer lugar. Su obsesión por deshacerse del título del eterno segundo lugar claramente había comenzado a retorcer su mente. Por otro lado, Chulan se preparaba emocionada para hacer una pregunta tras otra. Los tres sostuvieron el bolígrafo juntos, listos para hacer gala de una creación de ambiente profesional. Chulan invocó suavemente al espíritu del bolígrafo. Espíritu del bolígrafo. Espíritu del bolígrafo. ¿Cuántos hijos tendré en el futuro? La punta del bolígrafo se deslizó lentamente por el tablero antes de detenerse finalmente en el número 9. Los ojos de Chulan se abrieron de par en par. ¿Iba a tener tantos hijos? Luego continuó preguntando. ¿Será rico mi futuro marido? La punta del bolígrafo se detuvo en sí. Inmediatamente después preguntó si sería guapo, pero alguien aplicó fuerza en secreto. La punta del bolígrafo se detuvo firmemente en no. Después de varias preguntas seguidas, su Muching se dio cuenta gradualmente de que algo andaba mal. Las manos de Chufan y Chulan habían estado luchando en secreto por el control del bolígrafo todo el tiempo. Era solo un juego infantil de simulación. Realmente no había necesidad de tomárselo tan en serio. Ella empezó a entender. Este tipo de respuesta controlada en secreto era básicamente la persona que sostenía el bolígrafo usando el nombre del espíritu para revelar lo que realmente pensaba. Chulan había entrado personalmente al juego para animar el ambiente, mientras Chufan estaba causando problemas en secreto desde un lado. Dado que ese era el caso, ella también debería castigar adecuadamente a su hermano. Chulan preguntó lentamente, entre los presentes, ¿alguno ha salido con alguien antes? Chulan preguntó lentamente. Lan sintió agudamente que algo se ocultaba entre ellos y bajo su control secreto. La punta del bolígrafo finalmente se detuvo en no. Ella ni siquiera había comenzado a aplicar fuerza todavía, pero esto solo hizo que Chulan sintiera aún más que su relación era sospechosa.
Chulan decidió ir directo por la pregunta más fuerte. Espíritu del bolígrafo. ¿Chu Fan tiene a alguien que le gusta en secreto? Tan pronto como se hizo la pregunta, Su Muqing contuvo el aliento al instante. Usando el juego del espíritu del bolígrafo como tapadera, Chulan estaba completamente lista para soltar la bomba. Después de volver a la realidad, Chu Fan inmediatamente presionó la punta del bolígrafo con fuerza. Después de todo, él había obtenido la máxima calificación en el examen de aptitud física, pero nunca esperó que su fuerza realmente perdiera contra la de Chu Lan. Al final, la punta del bolígrafo se detuvo firmemente en sí. Chu Lan sonrió en secreto. Efectivamente, su hermano de verdad tenía a alguien que le gustaba en secreto. Chu Fan estaba a la vez enojado y ansioso. ¿Usaste fuerza en secreto otra vez? Su Muqing, sentada a su lado, sintió cada vez más que algo andaba mal. La pregunta iba claramente dirigida a Chu Fan, pero ¿por qué sentía que a ella era a la que le estaban tendiendo una trampa? Así que se preparó para encontrar una excusa para escapar. A sus ojos, este supuesto juego del espíritu del bolígrafo no era más que un truco psicológico. Pero en el momento en que se puso de pie, Chu Fan y Chu Lan la detuvieron al mismo tiempo. Chu Lan simplemente estaba observando el drama y quería complicar las cosas aún más. Chu Fan, por otro lado, seguía pensando en completar la misión del sistema de sostener la mano de Su Muqing durante 5 minutos. Al ver que su plan marchaba sobre ruedas, Chu Lan decidió seguir adelante. Le preguntó al espíritu del bolígrafo cuántas relaciones tendrá Chu Fan en el futuro. Esta vez, la punta del bolígrafo apuntó directamente al número 1. ¿Significaba eso que solo tendría una relación en toda su vida? Chu Fan murmuró para sí mismo, seguro de que su prima debía de estar haciendo de las suyas otra vez. Pero esta vez, Chu Lan de verdad no se había movido. En ese momento, Su Muqing levantó la mano y preguntó suavemente, ¿puedo hacer una pregunta? Chu Lan se entusiasmó de inmediato. Hermana Su, puedes preguntar lo que quieras. Su Muqing aún tenía dudas en su corazón. Temerosa de haberlo malinterpretado todo y de ponerse en evidencia, quiso aprovechar esa oportunidad para tantear el terreno. Quiero preguntar, ¿la persona que le gusta en secreto a Chu Fan es alguien que los tres conocemos? En ese preciso instante, Chu Fan completó con éxito la misión del sistema y desbloqueó un nuevo rasgo, maestro literario. La notificación del sistema resonó en sus oídos como música celestial. Gracias a Dios, al fin había completado la misión. Justo en ese momento, Chu Lan le devolvió la patada. Chu Lan estaba convencida de que su hermano debía haber sido poseído por un espíritu maligno. Normalmente él nunca actuaría de esta manera. Rápidamente se volvió hacia Su Muqing. Hermana Su, tú también lo acabas de ver, ¿verdad? Debemos haber invocado algo impuro con el juego del espíritu del bolígrafo. Mientras hablaba, incluso hizo una cara de fantasma para imitarlo, haciendo reír a Su Muqing a pesar de sí misma. Chu Fan agarró a Chu Lan y la inmovilizó. Su Muqing, sal tú primero. Ahora, necesito cumplir adecuadamente mi deber como hermano mayor. Chu Lan agarró instintivamente la mano de Su Muqing y gritó, ¡Cuñada, sálvame! Esa sola frase sumió al instante toda la habitación en un silencio sepulcral. Solo entonces Chu Lan se dio cuenta de que había dicho algo inapropiado, y Chu Fan ya le había pedido a su madre que preparara el rodillo. Más tarde, Chu Fan y Su Muqing caminaron juntos por la calle. Su Muqing entrecerró ligeramente los ojos y suspiró. La comida de tu madre es muy buena. Chu Fan sonrió y respondió que Li Yefen había preparado esa comida especialmente para darle la bienvenida. Normalmente su familia solo comía platos caseros y sencillos. Admitió que rara vez llevaba compañeros a casa, y Su Muqing era apenas la segunda invitada. Su Muqing sintió curiosidad y le preguntó quién había sido el primer compañero en visitarlo. Chu Fan le explicó que había sido su buen amigo gordito, y le dijo que no le diera más vueltas. Su Muqing lo pensó y concluyó que tenía sentido. Después de todo, eran amigos muy cercanos. Era su primera vez visitando la casa de un compañero, y también la primera vez que la recibían con tanta calidez. Chu Fan pensó en la situación familiar de ella, y no dijo nada más. Los dos caminaron juntos hasta llegar a un cruce. Su Muqing recordó todo lo que había pasado en los últimos días. Entonces se detuvo de repente y se paró frente a Chu Fan. Chu Fan, ¿la yo de ahora cuenta como tu amiga?